Rebélate contra el dolor. En Onda Cero los miércoles hacemos radio de servicio. Ya saben que desde esta temporada hacemos también un repaso por los personajes que han marcado nuestra historia. Ya saben que esta semana vamos a hablar de alguien que ha marcado la historia de Europa y la historia del mundo, ¿por qué no también decirlo? Vamos a hablar de Napoleón Bonaparte. Ya lo saben que en Cádiz tenemos grandes episodios de nuestra historia que no se explican sin la intervención directa de Napoleón Bonaparte y de sus tropas. Recordemos, por ejemplo, la batalla del Trocadero en la bahía de Cádiz, en Puerto Real, que además esa batalla ha dado nombre a la Plaza del Trocadero en la capital parisina, en la capital francesa, en París. Napoleón ha sido alguien muy importante en nuestra historia, ha sido un líder militar, un estratega, pero también sufría dolencias. Doctor José Manuel Trinidad, nuestro historiador de cabecera, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Nos estamos metiendo en berenjenales. Yo soy médico, hablando de historia, ¿eh? O sea... Pero también es que la historia, muchas de las imágenes, muchos de los mitos de nuestra historia, en este caso, Napoleón no es un mito, es una figura determinante para entender la historia de Europa, también sufría dolores. Es que ahora que me viene a la cabeza está la estampa con la mano bajo la casaca, que era bastante habitual, que sufría también ese tipo de dolencia. Y claro, si nos vamos a las guerras napoleónicas del siglo XIX, en aquel momento la medicina no era la misma que es ahora. No, claro. ¿En qué panorama nos metemos? ¿Cómo nos podemos situar en esta época? Sí, mira, Jaime, primero situándonos en la figura de Napoleón, ¿no? Que como tú bien dices, se entiende como un líder, un estratega militar, pues tuvo muchas afecciones. Es verdad que siempre que hablamos de este personaje histórico, qué es lo que hay de mito, qué es lo que hay de realidad, pero lo que sí está bastante certificado es lo que tú comentabas, esa mano siempre ahí en la zona del estómago, porque se hablaba que tenía problemas estomacales muy habituales, posiblemente úlceras que le causaban ese dolor, ese malestar digestivo, e incluso en los últimos años pues fue diagnosticado ya una vez fallecido de un posible cáncer de estómago que le pudo costar la vida. Entonces, bueno, el dolor siempre le fue acompañando en estas campañas militares. Luego también, pues, dolores musculoesqueléticos, porque date cuenta que tenían estas largas campañas a caballo, pues producían un dolor lumbar, artritis, reumatismo, por todas las condiciones que tenían. Pero centrándonos, como tú bien dices, en este siglo XIX, en las guerras napoleónicas, las campañas militares eran tremendas, eran brutales. Date cuenta que estaban marcadas por largas marchas a través de climas extremos, porque Cádiz sufrió el asedio de las tropas napoleónicas, pero recordemos que también llegaron hasta la implacable Rusia. O sea que fijaos lo que podía hacer con el frío esas largas caminatas durante las campañas militares. Por tanto, los soldados sufrían las inclemencias del tiempo, la falta de recursos, porque la escasez de alimentos a la vez pues produce enfermedades o una inmunodepresión que también facilitaba pues que tuvieran pues muchas bajas. Y luego pues las condiciones médicas de aquella época no es que eran precarias, es que ni podemos imaginarlas. O sea, no existía ni un conocimiento claro de la higiene, ¿no? Ahora que estábamos con el COVID, con el lavado de manos, tal, es que eso no existía antes. Es que se acometían amputaciones o cirugías con el material sucio directamente. Las heridas no se sabían tratar, o sea, no se hacía una cura de las heridas en ningún caso, por lo tanto, las infecciones eran súper comunes y mortales, acompañados, bueno, de que el campo de batalla era con bayoneta, con balas que intentaban ser lo más lesivas posible, con lo cual cualquier mínima herida pues podía llevar al fallecimiento y además con grandísimos dolores. Por tanto,
intentar situarnos en lo que fueron las campañas militares de aquella época, y tú has nombrado la batalla de Trocadero, pues tuvo que ser tremendo y un desgaste físico para todas las tropas que participaron. Claro, es que la medicina militar ha cambiado mucho a partir de esa mitad del siglo XIX, porque, como bien dices, en aquella época la higiene no estaba en ningún cabal, en ningún sitio. Claro. Es lo que tiene también la batalla y también pues ese instinto de supervivencia. Todo cambió a partir del siglo XIX, ¿verdad, doctor? Sí, la segunda mitad del siglo XIX es una época clave cuando hablamos de la medicina de campaña, de la medicina militar, porque ocurre uno de los mayores avances, que es el desarrollo de la anestesia. Entonces, eso permitió, pues, figúrate, de hacer las amputaciones con un dolor tremendo, pues a hacer cualquier tratamiento quirúrgico con la sedación del paciente. Se empieza a utilizar el éter, el opio. Entonces, las técnicas quirúrgicas también pudieron ser mucho más precisas al tener al paciente anestesiado. Por tanto, es un punto clave en la medicina de campaña. Y luego también, pues, hay figuras como Florence Nightingale, que empiezan a pensar en ese tema de la higiene, del saneamiento, a tomarse los hospitales de campaña mucho más en serio, y entonces eso redujo drásticamente las infecciones, que era una de las principales causas de muerte, como hemos dicho. Y luego otro avance crucial de la mano de Joseph Lister es las técnicas de esterilización. Todo el material quirúrgico se empieza a limpiar y a utilizar, pues bueno, el alcohol, determinadas sustancias para mantener el material quirúrgico un poco más estéril y, por tanto, eso, disminuir drásticamente las infecciones, que era súper importante en aquella época. Incluso hay como unas ambulancias de campaña para intentar trasladar lo más rápidamente posible a los heridos hasta el hospital de campaña, de organización de especialidades médicas. Empieza la figura también de enfermería. Con lo cual, bueno, la segunda mitad del siglo XIX es apasionante en cuanto a la medicina militar. Bueno, totalmente, la verdad que sí. Hay mucho mito en torno a la muerte de Napoleón, que terminó sus días, ya lo saben, como prisionero en la isla de Santa Elena por los británicos. Dicen que se murió, dice que tenía cáncer de estómago, como bien ha dicho usted, dice que fue envenenado. Pero volviendo al cáncer, doctor, en aquella época el cáncer, imagino que no se trataría como se trata ahora, para nada. Para nada, para nada. Bueno, se habla del cáncer de estómago, ya ha apuntado también a que hablaban de un envenenamiento. Eso es curioso porque se encontró luego en el pelo, se encontró restos de arsénico. Pero bien es cierto que las paredes en aquella época se pintaban de verde, y ese verde tenía esta sustancia que incluso se dice que con la humedad de la isla de Santa Elena, el moho debajo de esa pintura podía producir un gas que podía dar cáncer. Eso no está demostrado, está dentro del mito, de la leyenda, pero es curioso porque además el que quiso que se pintara de verde las paredes fue el propio Napoleón, entonces él podría haber estado detrás de ello. Pero bueno, tenía una larga historia de úlceras, con lo cual el cáncer dentro del lecho de la úlcera pues es muy habitual. Y como tú dices, Jaime, ¿cómo se trató en aquella época? Pues bueno, el tratamiento del cáncer el quirúrgico era impensable. Fíjate que hemos dicho que no había anestesia, o sea que cómo se iba a operar un cáncer de estómago. Y luego había remedios como el láudano, que es una solución de opio compuesto de hierbas, pero realmente no había nada efectivo. Hoy en día, pues bueno, ¿qué vamos a contar? Hoy en día, quimioterapia, radioterapia, cirugía para los distintos cánceres, cada vez cirugías más precisas, quimioterápicos con menos efectos adversos, incluso orales. Ya no es muchos de ellos ya no son el típico intravenoso, y bueno, desde el punto de vista del dolor, pues un arsenal terapéutico mucho más grande, con mórficos, incluso mórficos de acción rápida, que en el caso de los no oncológicos sabéis que yo soy más restrictivo, pero en los pacientes oncológicos tanto el fentanilo como la morfina rápida alivia tremendamente los dolores, sobre todo en la fase final. Y luego pues tenemos a día de hoy bombas implantables en los que trasladamos
somos capaces de transferir el fármaco directamente a la médula espinal y consigue una calidad de vida en los estadios finales de la enfermedad tremendo. Por tanto, bueno, si hay algo en lo que hemos avanzado en la investigación del cáncer, por supuesto, y bueno, hemos aprovechado el personaje de Napoleón también para hablar de la medicina de campaña, de la medicina militar, que creo que es un mundo apasionante. Cuando mezclamos la historia y la medicina, aprendemos muchísimo. La verdad que sí. En esta sección es lo que intentamos también, que usted, a través de figuras de la historia, pueda identificar y pueda también aprender sobre los tratamientos, porque de esto nos dedicamos nosotros, a esto nos dedicamos, a hacer radio de servicio. En este Revélate contra el dolor, con este La Foule de Edith Piaf, que es una auténtica maravilla. Luego se quejará usted de mis canciones, doctor. Así me gusta más la faceta seria, Jaime. Bueno, también demuestro mucho, mucho conocimiento musical. Sí, todo se andará. Con el Instituto contra el Dolor Doctor Trinidad en Sevilla, en Cádiz y en Jerez, y en idolortrinidad.com. Les contamos cada miércoles Revélate contra el Dolor, Doctor Trinidad. Gracias. Gracias, Jaime. Mira, que esto tiene que romper, doctor, que está a puntito. En Onda Cero, más de uno.